Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos hermanos. En este estudio de ahora quisiera entrar a un tema que a veces se convierte en un tema delicado, pero es necesario que se trate. Así que los invito a prestar mucha atención y atender el asunto de lo que les quiero hablar aquí en esta hora. Y yo he titulado a este estudio El nuevo orden mundial y la secta aborrecible. Sí, el nuevo orden mundial y la secta aborrecible. Yo quisiera empezar este estudio, mis queridos hermanos y amigos, con una increíble declaración que me llena de alegría y preocupación a la misma vez. Sí, hay sentimientos encontrados de alegría y preocupación. Alegría porque nuestro mayor enemigo reconoce nuestra total sujeción de creencias a la palabra divina, y la preocupación porque esta es la mayor razón que emplea para engañar al mundo y acusarnos a nosotros, en este caso de fanáticos, extremistas, sectarios, disidentes, alarmistas, separatistas, fundamentalistas, con el fin de buscar, en este caso, la persecución y exterminio de este movimiento remanente del fin, levantado por el Señor. Este enemigo del pueblo remanente de Dios, que está mencionado allí en Apocalipsis 12:17, que es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Dice allí que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En este caso, la mujer representa simbólicamente aquí la iglesia, y el resto de ella, de la descendencia, se está refiriendo al remanente final de la iglesia de Dios en esta tierra antes de la venida de Cristo, y que tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios, que incluyen los 10 mandamientos de la ley de Dios, que incluyen el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios, y tienen el espíritu de profecía en sus filas, que es el testimonio de Jesús. Y ahora bien, él usa a su agente terrenal, en este caso, a sus agentes terrenales, y especialmente a la agencia terrenal que él tiene en esta tierra, el sistema pagano, idólatra y anticristiano de la Roma papal, o el sistema de la Iglesia Católica, para lograr sus fines desde que este sistema surgiera en el mundo. Ellos dan una definición, en este caso de los adventistas del séptimo día, en un libro titulado Las sectas en América Latina. Y cuando me estoy refiriendo a ellos, me estoy refiriendo al papado, en este caso, al sistema papal, al Vaticano. Ellos tienen un libro que escribieron con el título Las sectas en América Latina. Y ese libro fue editado por el Claretiana Celán y fue presentado por el cardenal Antonio Cuarracino, que era primado de Argentina entre el año 1990 al año 1998. Y si ustedes supieran de quién fue antecesor este hombre, el que lo sucedió en el cargo a él, en Argentina, en este caso, en el primado de Argentina, como sacerdote principal, arzobispo y cardenal en toda Argentina, fue el actual papa jesuita Jorge Mario Bergoglio, en este caso Francisco, que lo sustituyó en el año 98. Entonces, este dice así, en este caso, ese libro, hablando con respecto a los adventistas y tildándonos a nosotros de secta. Miren lo que dice. Dice, los adventistas son los evangélicos entre los evangélicos y los fundamentalistas entre los fundamentalistas. Si hay grupos que interpretan la Biblia al pie de la letra, los adventistas lo hacen más todavía. Si hay otros que creen en la segunda venida literal de Cristo, los adventistas hacen de esto el centro de su fe. En el libro El conflicto de los siglos, mis hermanos, desde hace más de un siglo atrás, se describen eventos proféticos que ocurrirán en el fin de los tiempos. En los últimos capítulos, en los capítulos finales, que son estos tiempos que estamos empezando a vivir ya a partir de este año 2020, y de eso no me cabe ninguna duda a mí, pero no solo a mí, sino a la mayoría del pueblo de Dios que vive en la tierra y a la mayoría del mundo que está preocupado por los eventos que están pasando.
En este caso, a muchos medios incrédulos, en este caso que se mantienen en la incredulidad, aún dentro de nuestras filas, les parecía imposible que muchos de ellos se pudieran cumplir, de esos acontecimientos y eventos proféticos anunciados en la Biblia y en el libro El conflicto de los siglos, en los últimos capítulos. Pero tras este gran evento que está sucediendo en el mundo, que tiene una connotación global, que tiene al planeta Tierra en jaque en este año 2020, yo espero que los que eran incrédulos crean de una vez que todo lo escrito en las profecías de la inspiración divina se va a cumplir. Y a los que se hayan dormidos, como las 10 vírgenes de la parábola, es mi deseo y mi oración que se despierten de una vez, porque ya está viniendo el esposo y la puerta de la gracia se está por cerrar en este mundo. Elena de White escribió en el libro El conflicto de los siglos, en la página 693, lo siguiente, y les quiero compartir la cita. Conflicto de los siglos, página 693. Dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países de la tierra un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente el silencio o al silencio, la voz disidente y reprensora. Conflicto de los siglos, página 693. Sí, mis hermanos y mis amigos que ahora me escuchan y aquellos que no son mis amigos y que me están escuchando, que están escuchando este video, este audio video. En los Estados Unidos, el FBI ha creado un departamento para controlar a las sectas. Su misión es determinar cuáles son las sectas peligrosas y cuáles no lo son. Todos aquellos grupos religiosos que toleran a la Iglesia Católica, es decir, que no toleran a la Iglesia Católica, se están convirtiendo en el objetivo de este departamento, por lo que antes o después, en algún momento, van a ser denunciados como secta peligrosa. Todos los que tienen posición con respecto a que el Papa es el anticristo, el sistema papal, y no aceptan estos dictados, van a ser marcados dentro de muy poco tiempo como sectarios. Este departamento del FBI, del FBI, como se conoce, fue el que decidió el asalto armado, en este caso al rancho de los Davidianos en Waco, en Texas, y que provocó la muerte de 85 personas aproximadamente, inocentes, casi que 90 personas. Y posteriormente, el presidente o el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton o William Clinton, respaldó el sangriento asalto de Waco y habló de un surgimiento de este tipo de fanatismo en todo el mundo. Y anunció que puede ser que tengamos que confrontarlo otra vez. Él dijo que posiblemente había que confrontarlo en un futuro, después de Waco, Texas. Y los davidianos se habían refugiado en el campo o hacienda llamada el Monte Carmelo, en Texas. Los davidianos eran un grupo que habían sido pertenecientes a la iglesia adventista del séptimo día, pero que ellos se salieron de la iglesia, se salieron de la organización y se fueron a vivir al campo con sus familias, siguiendo las ideas de David Korex. Ellos vivían en un lugar apartado, en una hacienda, como les decía, hasta que un día el gobierno de los Estados Unidos, bajo el mandato de Bill Clinton y Janet Reno, que era la fiscal general, asedió el lugar durante varios días. Fue durante creo que 51 días o 52 días. Hicieron guerra psicológica contra los que estaban allí adentro, tanto a mujeres como niños y hombres cristianos, y al final mataron a casi todos los que estaban allí. Pero se sabe que el expresidente Bill Clinton es un jesuita graduado del Colegio Católico St. John's y de la Universidad Jesuita de Georgetown, que está en Washington, que pertenece a los jesuitas. Ahí se graduó él. Y bajo sus órdenes mataron mujeres, mataron niños y hombres cristianos por el delito de haberse salido del sistema y de la religión organizada, tildándolo de secta peligrosa y creando un precedente para un futuro próximo.
que ese era el fondo de la idea de lo que andaban persiguiendo. Posteriormente, el presidente Bill Clinton dijo en una conferencia de prensa que la masacre de los davidianos debe servir de ejemplo, fíjense bien, como modelo y como ejemplo para todos aquellos que están pensando unirse a alguna secta o culto en el futuro. Ellos llaman secta o culto a cualquier grupo religioso que no esté registrado con el Estado. La masacre que aconteció en Waco, en Texas, sirvió para despertar a muchas personas sobre la realidad de que el gobierno se encuentra bajo el control de Roma, bajo el control de los jesuitas, por medio de esta orden, que están infiltrados en la que fuera una nación protestante. Y ahora mayormente tras la visita del Papa Francisco en el año 2015 a los Estados Unidos, donde habló ante el Congreso y el Senado de la nación, llegaron al control, creo que total, de esta nación. Así crearon ellos un precedente por ley para actuar en el futuro contra lo que les da la gana de catalogarlos ellos por una secta oculta. Mis hermanos, en las leyes del nuevo orden mundial, ellos planean crear un tribunal para todo el mundo, donde exista un gobierno supranacional, es decir, que esté por encima de las naciones, gobernando por encima de las naciones, que rija el destino de todas las naciones, pero que va a estar controlado desde Roma, donde el Papa sea el árbitro final en la toma de decisiones, como escribiera el ex sacerdote jesuita Malaquías Martín en su bestseller titulado Las llaves de esta sangre, donde también decía que los que no se sometan a ese arbitraje del gobierno mundial, que va a ser gobernado desde Roma, desde el Vaticano, se les va a denominar en este caso globalistas provinciales, o se les denomina porque ya están tildados así, estamos tildados así, de globalistas provinciales, dentro de lo que se encuentran, en este caso, los adventistas del séptimo día, como organización. Y si no se suman, dicen ellos, a la locomotora global del nuevo orden mundial que está llegando a este mundo, están destinados a sufrir una serie de mutilaciones y desaparecer por completo. Un ejemplo de esta agenda, mis hermanos, se puede ver en el día sábado 18 de julio del año 98, que representantes de 120 países firmaron el estatuto del nuevo Tribunal Penal Internacional con carácter permanente. Este tribunal está destinado a juzgar responsables de diversas acciones consideradas crímenes tales como genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresiones. Pero dicho tribunal no juzgará a estados, sino a individuos. Eso es lo que dicen. Y según el ministro de Asuntos Exteriores alemán, el canciller de Alemania, en aquel momento, el tribunal supone un paso decisivo hacia un orden mundial, un nuevo orden mundial donde se reforzará el derecho y donde los peores crímenes no van a quedar sin ningún castigo. Cuando Kofi Annan era el secretario general de las Naciones Unidas, declaró que la firma había sido un paso gigantesco en la vía de la justicia. Sí, mis hermanos, es la ONU quien controla y financia su establecimiento. Pero la ONU está controlada por el Vaticano, está controlada por los jesuitas. Por tanto, la ONU es un control de los jesuitas. Por ello, este organismo internacional, que es la Organización de Naciones Unidas, es el que se encarga de elegir los 18 magistrados del tribunal. Según declaraba el diario ABC, el día siguiente de la firma del estatuto, decía lo siguiente. Decían ellos, la colina del Capitolio, y está hablando en Roma, de allá del Capitolio en Roma, dice, la colina del Capitolio, corazón político de Roma imperial, o de la Roma imperial, se convirtió ayer tarde en escenario de la histórica firma del Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Está impresionante eso. El jefe de la delegación de la Santa Sede, en este caso del Vaticano, en aquel momento, Monseñor Martini, manifestó su disgusto, y escuchen por qué se disgustó este hombre, porque él manifestó un disgusto. Este hombre que en aquel momento era el jefe de la delegación de la Santa Sede, en aquel momento, el Monseñor Martini, él manifestó su disgusto y su preocupación. Dice que por el voto en contra de algunos países que se oponían a la creación de este tribunal. Estaba disgustado y lo manifestó. No se quedó callado, lo dijo.
la molestia que él sentía, el disgusto que él sentía, la preocupación que él sentía, porque hubo algunos países que votaron en contra de la formación de este tribunal internacional. Sí, mis hermanos, los cristianos, como conocemos por la historia, han sido perseguidos a lo largo de varios siglos de historia. Y se calcula que entre 75 a 120 millones de cristianos fueron martirizados en la Edad Media, en los siglos de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica tuvo el dominio en la Edad Medieval, en la Edad Oscura. No obstante, es incomprensible que esto haya sido así, ya que los verdaderos cristianos no hacen uso de alcohol, no hacemos uso de las drogas, pagamos nuestros impuestos, no utilizamos la violencia y menos matamos a otras personas, no pertenecemos a bandas criminales, somos buenos vecinos, somos buenos ciudadanos, no somos una escoria, aunque nos tienen por escoria en el mundo. ¿Por qué entonces los cristianos hemos sido siempre perseguidos por otros? ¿Por qué siempre hemos sido perseguidos y aún martirizados? ¿Por qué persiguieron y asesinaron a Jesús de Nazaret si Jesús no hizo nada malo? Es que el problema es que su vida fue tan piadosa, mis hermanos, que con su actitud él denunció el pecado de los demás. Así ha sido y será con los cristianos. Cuando no se puedan presentar cargos contra los cristianos, sus perseguidores los inventarán, presentando pruebas o testigos falsos, tal y como ocurrió con Jesús. Escuchen esta cita que Elena de White escribiera en Review and Herald el día 14 de marzo del año 1896. Dice: serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. En los diferentes juicios que tuvo que soportar Jesús, mis hermanos, fueron presentados falsos testigos para acusarlo con falsedad, para buscar su condena. Y Jesús dijo en una ocasión: si yo que soy árbol verde y hacen estas cosas conmigo, ¿cuánto más no van a hacer con ustedes que son árbol seco? Entonces, ¿qué no podremos esperar nosotros que somos árboles secos, mis hermanos, si a Jesús le hicieron todo eso? Nosotros tendremos que soportar falsas pruebas de testigos falsos, falsas acusaciones que se van a levantar contra nosotros. A veces es difícil imaginar un movimiento mundial de intolerancia, persecución religiosa, encarcelamiento y muerte de parte de aquellos que profesan ser cristianos y quieren estar de parte de Dios, contra un ala radical de los cristianos en el mundo, a los cuales la Biblia identifica como el remanente de Dios final, llamándolos disidentes, llamándolos enemigos de la ley y del orden, llamándolos extremistas, fanáticos, fundamentalistas, sectarios, solo por el hecho de defender en su libertad de conciencia y adoración los fundamentos establecidos por Dios en su santa y divina palabra. Pero mis hermanos, a los cristianos del primer siglo se les etiquetó como una secta. Ellos fueron etiquetados como una secta por igual. Y eso podemos verlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el médico que acompañaba a Pablo, que fue uno de los que escribió uno de los 4 evangelios, y él escribió el libro de los Hechos. Entonces dice Lucas en el capítulo 24, en el versículo 5, lo siguiente: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y en Hechos capítulo 28, en el versículo 22, es decir, 4 capítulos después, Lucas vuelve a escribir lo siguiente: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Mis hermanos, hoy el mundo cristiano ecuménico, quiere etiquetar de igual manera a nosotros los adventistas del séptimo día como una secta y fundamentalistas, como si esa palabra de fundamentalista fuera un sinónimo de algo malo. Ya se ve esa palabra fundamentalismo como algo bien malo, cuando ese no es el origen del significado de esa palabra. Han hecho de esa palabra como un sinónimo de extremistas, como un sinónimo de sectarios, como un sinónimo de terroristas, como un sinónimo de fanáticos. Pero todo eso está bien alejado de la verdad del real significado
y del original significado de ese término, mis hermanos. Entonces, ¿cuándo surgió ese término fundamentalista y por qué surgió? ¿Qué es un fundamentalista? Es la pregunta que teníamos que hacernos, o que tenemos que hacernos. Alguien que niega, en este caso, todo discurso. Un fanático con el que no se puede hablar. Esa es la definición crítica del fundamentalismo que dan los detractores. Dicen que es alguien que niega todo discurso, que es un fanático, que es un extremista, con el que no se puede hablar, con el que no se puede entrar en razones. Y esa es la definición crítica del fundamentalismo que dan los enemigos. Sin embargo, les quiero decir a ustedes que un fundamentalista es un hombre para el que algo es sagrado y que no está dispuesto a negociarlo, que no está dispuesto a transigir en sus principios por nada, bajo ningún concepto o amenaza. Para comprender el significado real de esta palabra, mis hermanos y mis amigos que me escuchan y aquellos que no son mis amigos, como les decía al principio, para comprender el significado real de esta palabra que ha sido cambiada por los agentes de Satanás en este mundo, de algo que era en sus orígenes auténticamente bueno y digno de admirar, a algo aborrecible y malo, como ellos lo han transformado, debemos remontarnos a los orígenes del surgimiento como tal de esta palabra en vínculo a los que eran fundamentalistas, en este caso. En las dos primeras décadas del pasado siglo XX, se les llamó fundamentalistas en primer lugar a los protestantes norteamericanos que vivían aquí en Estados Unidos, en este país, que en contra de la ilustración científica y la hermenéutica teológica del liberalismo, de la llamada alta crítica, que comenzó a atacar las verdades fundamentales de la palabra de Dios, se levantaron a defender esos fundamentos de la palabra de Dios en contra de ese liberalismo crítico, de la, en este caso, alta crítica, llamada alta crítica, para enfrentar los ataques de ellos en contra de la verdad y los fundamentos de la Biblia. Los fundamentalistas cristianos insistían en tomar al pie de la letra la Biblia, y especialmente lo que dice sobre la creación literal de 7 días, como lo narra Génesis en el capítulo 1 y el capítulo 2, rechazando así la teoría moderna de la evolución. Este conflicto adquirió relevancia política con el tiempo, inmediatamente, no demoró mucho tiempo, con la cuestión de si el sistema educativo del Estado podía favorecer alguna de esas dos opiniones. En resumen, no es otra cosa que el enfrentamiento de la defensa de la teoría de la evolución contra la creación literal y reciente del relato bíblico de Génesis. Fue el enfrentamiento de estas dos posiciones. Pero es bueno dejar bien claro que un fundamentalismo suficientemente radical, basado en una defensa de la palabra inspirada de Dios o por Dios, no entra en conflicto, mis hermanos, ni con la lógica ni con la experiencia. Los apóstatas de la alta crítica no creían, pero no solo que no creían, ni creen hoy en día, en el relato literal de los primeros 11 capítulos de la Biblia. Dicen que eso es alegórico, que no es literal, que es simbólico y no literal, que es alegórico. De Génesis 1 hasta Génesis 11, que habla de los eventos de la Torre de Babel después del diluvio. Ellos no aceptaban y aún no aceptan estos capítulos primeros de la Biblia como algo literal. Pero ellos aceptaban desde aquel tiempo y aún aceptan hasta los días actuales una evolución teísta de la creación en millones de años. Que ellos lo que dicen es como que Dios creó, Dios intervino, sí, porque son creyentes, son cristianos, entre comillas se dicen que son cristianos, que Dios creó en el inicio como esa sopa orgánica, los primeros organismos unicelulares, como mismo planteó Darwin, Oparin y todos estos evolucionistas que eran masones, y que Dios lo dejó al azar. Y pasó un proceso de millones de años en que la evolución se desarrolló. Entonces ellos quieren estar con Dios y con el diablo en sus enseñanzas. Que sí comenzó la creación inicial Dios, con los organismos unicelulares primero, y esos comenzaron a evolucionar con el tiempo hasta que el hombre llegó a ser el hombre tras un proceso evolutivo de millones de años, saliendo de los primates, del mono. Entonces ellos rechazan todos los milagros sobrenaturales que se mencionan en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el cruce del Mar Rojo,
lo que sucedió con Daniel en el foso de los leones, lo que sucedió con Jonás en el vientre del gran pez, lo que sucedió con los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Ellos dicen que todo eso es alegoría, que eso es ficción, que eso no sucedió. Entonces ellos rechazan todos esos milagros sobrenaturales del Antiguo Testamento y todos los milagros del Nuevo Testamento, por igual, hechos por Jesús y hechos por los apóstoles. Ellos dicen que es una obra de ficción. Y eso que dicen llamarse cristianos, y lo pongo entre comillas. Ellos se han encargado de hacer ver como fanáticos, como extremistas, radicales y casi terroristas a los que defienden los claros fundamentos de la palabra de Dios, de la creación, registrados en las Sagradas Escrituras, transformando ante la opinión global como algo malo esta posición radical y fundamentalista de los creyentes en defensa a la literalidad de la palabra de Dios. El fundamentalismo, mis hermanos cristianos, es un fenómeno en gran medida protestante que se levantó para enfrentar esta apóstata posición satánica y liberal, defendiendo el relato literal de la Biblia, defendiendo la inspiración de la Biblia. Entonces Martín Lutero y todos los grandes reformadores de la historia, desde los valdenses, eran fundamentalistas por igual. Porque Lutero decía que dejen prevalecer la palabra y no se les dé la gracia por ello. La Reforma, sin dudas, fue un movimiento fundamentalista de regreso a los orígenes, mis hermanos, a los orígenes de la Biblia, de la palabra de Dios, a lo que fue escrito originalmente. El fundamentalismo significa, sobre todo, regresar a la autoridad literal de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. El fundamentalismo protestante se sustrae al círculo de la interpretación de la Biblia en la aceptación por fe, basada en evidencias de una literalidad del texto y libre de interpretaciones privadas personales. Se debe dejar prevalecer, en este caso, la palabra de Dios y que ella misma se explique sola, como lo dejó registrado el apóstol San Pedro y el profeta Isaías. Pedro escribió en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, un texto de mis favoritos de la Biblia, un pasaje que sé que muchos se conocen de memoria. Yo me lo sé de memoria porque desde la primera vez que lo vi me encantó y me lo leí y me lo aprendí. Que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca o salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, escuchen bien, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana o de los seres humanos, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y la otra es la que dice Isaías, dice, preguntando: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. La palabra de Dios pues le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Isaías 28, 9 al 11 y el versículo 13. Entonces, los llamados fundamentalistas, mis hermanos, entre quienes los del pueblo remanente adventista somos la vanguardia, según la Iglesia Católica, somos tildados de fanáticos, somos tildados de extremistas, somos tildados de sectarios y fundamentalistas, como peligrosos por el mundo ecuménico liberal cristiano, quienes están en maridaje fornicario con los políticos del mundo, los cuales en su mayoría son masones de alto grado y que están penetrados por la orden de los jesuitas, controlados por ellos. Y esto solo por aceptar el desafío de Dios a defender la verdad pura de Dios, la verdad pura que está en su palabra, en su santa palabra, en su eterna palabra, que le fue dada una vez a los santos. Miren lo que dicen estos salmos con respecto a este asunto
Y fue uno de los textos que inspiró a este grupo de protestantes para defender los fundamentos cuando estos comenzaron a ser atacados a principios del siglo XX de una manera ya más descomunal y abierta. Dice el Salmo capítulo 11 o el Salmo 11, versículo 3, lo siguiente. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, y viene la pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Fíjense bien, eso es un desafío de Dios y es un llamado de Dios. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, si está hablando de los fundamentos de la palabra, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué debe hacer el justo? Salmo 11.3. Por lógica, defenderlo con la misma palabra de Dios. Y dice el Salmo 119.126 lo siguiente. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Sí, mis hermanos, este movimiento contra el pueblo remanente final de Dios se está preparando y los eventos que se describen en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis y en los últimos capítulos del libro del conflicto de los siglos se van a cumplir al pie de la letra dentro de muy poco tiempo y nos van a llamar a nosotros, extremistas, fanáticos, fundamentalistas y la secta aborrecible, porque no entraremos en el juego ecuménico, político-religioso de un nuevo orden mundial, de dejarnos dominar la conciencia por sus leyes, contrarias a un escrito está de la palabra de Dios. A Dios le pido hoy, y todos deberíamos hacerlo, que Él nos ayude a ser conscientes del tiempo en que estamos viviendo ya en este año 2020, mis hermanos. Hay precedentes creados en las leyes de este país, de los Estados Unidos, en las leyes del mundo, con respecto al fundamentalismo fanático de lo que se considere como secta, pero ha sido preparado de antemano por Satanás, a través de sus agentes humanos terrenales, para que todo eso nos venga encima una vez que se caiga en la ruina nacional sobre los Estados Unidos, tras la imposición obligatoria político-religiosa y ecuménica de una ley dominical nacional federal con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de esta nación, y la cual se va a hacer una ley mundial universal, diríamos, una ley mundial global, el domingo como ley obligatoria. El día 26 de junio del año 1994, la fiscal general de los Estados Unidos, Janet Reno, fue entrevistada en referencia al tema de las sectas. Y durante esa entrevista, que duró como una hora, se le preguntó qué tipo de características tiene un miembro de una secta. Y entre las características que ella citó estaban tener una sólida creencia en la Biblia. Es decir, aceptar literalmente lo que está escrito en la Biblia. Ella también habló y dijo que creer en la segunda venida de Jesucristo literal a este mundo. Ella también habló que participar frecuentemente en estudios bíblicos y hacer proselitismo. Y también habló de apoyar económicamente a una causa cristiana. Cualquiera de esas características por sí sola convertirían a una persona, según estos conceptos, en sospechosa de pertenecer a una secta. Pero más de una de ellas haría de esa persona una amenaza entonces y colocaría a su familia en una situación de riesgo como para el gobierno, en este caso, que pudiera él intervenir. Y todas esas características nos encajan a nosotros porque todo eso somos nosotros los adventistas del séptimo día, nuestras creencias. Parece incomprensible que un país eminentemente cristiano, como es los Estados Unidos de Norteamérica, los valores y creencias cristianas hayan comenzado a despreciarse de tal manera. Pero eso es profético y la Biblia lo anunciaba en Apocalipsis capítulo 13. Y durante más de un siglo llevamos diciéndolo nosotros los adventistas y muchos han creído que es ciencia ficción, que es fantasía, que es un cuento, que es algo de locos y fanáticos, de sensacionalistas, alarmistas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado para que eso ocurra, mis hermanos? ¿Qué está ocurriendo en la nación de Norteamérica? La nación de la libertad religiosa, la tierra de la libertad. Muchas cosas están ocurriendo en los Estados Unidos, mis hermanos, y en el mundo. Una de las firmes estrategias del nuevo orden mundial está en la organización de un movimiento religioso mundial ecuménico que formará una religión mundial unificada en puntos en común. Y nosotros debemos entender
que no es tanto una religión mundial, sino una agrupación ecuménica de ellas, censurando y prohibiendo el proselitismo de cualquier grupo religioso del mundo. Mis hermanos, el objetivo de Satanás, al final, detrás de sus agentes humanos, es acabar con la comisión bíblica y evangélica dada por Jesús en Mateo 28. Ya el Papa Francisco habló de esto en un libro de entrevista que le hace Gianni Valente, al decir lo siguiente. En ese libro, que ya esa noticia se ha corrido y aparece en varios canales de YouTube, en varios videos, en páginas de Google, ese libro que se hizo un libro de entrevista que le hiciera a Francisco, el Papa. Entonces él dice allí en ese libro, entre otras cosas, cuando le preguntan acerca de la obra misional, del plan misionero, que el proselitismo siempre es violento. Escuchen bien lo que él dice, que el proselitismo siempre es violento. Dice él más, sin el espíritu, la misión se convierte en un proyecto de conquista ideológica. Y él continúa diciendo que el proselitismo es siempre violento por naturaleza, incluso cuando se oculta o se ejerce con guantes. No puede soportar la libertad y la gratuidad con que la fe puede ser transmitida por gracia de persona a persona. Y el Papa insiste en que el anuncio del Evangelio no es proselitismo y que por el contrario la iglesia crece por atracción y por testimonio. Dice el Papa Francisco en ese libro, en esa entrevista, que el problema del proselitismo no es solo el hecho de que contradice el camino ecuménico y el diálogo interreligioso. Él explica que hay proselitismo en todos aquellos lugares donde está la idea de hacer crecer a la iglesia sin la atracción de Cristo ni la obra del Espíritu, centrándolo todo en cualquier tipo de discurso sabio. Además dice él que esto excluye a Cristo mismo de la misión y al Espíritu Santo. Escuchen eso, qué disparate. Aun cuando diga que habla y actúa en el nombre de Cristo, de una manera nominalista. Por ello Francisco insiste en que el anuncio del Evangelio significa entregar con palabras sobrias y precisas el testimonio mismo de Cristo, como lo hicieron los apóstoles, sin que sirva para ello inventar discursos persuasivos. El Papa Francisco sigue subrayando en esa entrevista, en ese libro de entrevista, que no se sigue a Cristo y menos aún se llega a ser anunciador de Él y de su Evangelio por una decisión tomada en una mesa por un activismo autoinducido. Y esto va estrechamente ligado con el espíritu, sin el que la misión se convierte, dice él, en un proyecto de conquista. El objetivo, mis hermanos, es asociar en un ecumenismo global, bajo el control de los jesuitas, en su nuevo orden mundial, luciferano en este caso, a todos los movimientos religiosos del mundo, con el fin de luchar, según ellos, por la paz y la seguridad y la armonía, la comprensión, la tolerancia y la justicia de toda la tierra. Las actividades que está promoviendo este organismo van desde encuentros ecuménicos, vigilias, retiros espirituales, marchas por la paz, rituales hinduistas, budistas o chamanistas. Entran en todo tipo de cosas. El fundamento para que el proyecto funcione depende de la tolerancia, dicen ellos, de cada religión que tenga hacia las demás. Así los cristianos tienen que aceptar la reencarnación de los hinduistas. Tenemos que aceptar la misa de los católicos o la importancia de Mahoma como el profeta enviado por Dios para que exista una conveniencia o una convivencia común entre todas las religiones del mundo. Todo vale, dicen ellos, si unos se respetan a los otros. Pero todos aquellos que no acepten, en este caso a la Virgen María, como Virgen intercesora, o que descalifiquen un rito de innovación, en este caso de invocación de los espíritus, por un representante de una tribu de los indios nativos norteamericanos, son vistos como intolerantes, como fanáticos, como extremistas, como sectarios y aún como fundamentalistas. La creencia de que Jesucristo es el único en el que hay salvación, como lo dice la Biblia en Hechos, capítulo 4, en el versículo 12, que Él es el único camino al Padre, la verdad y la vida, como lo dice la Biblia en Juan 14, 6, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice allí Primera de Timoteo en el capítulo 2, versículo 5,
que no tengamos otro Dios ajeno que adorar, sino solamente a Jehová, como lo dice Éxodo 20, en el primer mandamiento, está completamente fuera de lugar, según ellos, ya que ello hace del cristianismo una religión exclusivista y conflictiva con las demás. Entonces dicen que Jesucristo, por lo tanto, ya no es visto como el Hijo de Dios, y mucho menos como Dios en la carne, sino como un profeta más entre las demás religiones, como uno más del montón. Siendo que el objetivo prioritario de todas las actividades de esta organización, mis hermanos, es la paz, la armonía. Todos aquellos que no se sometan al proyecto del nuevo orden mundial, de esta religión mundial ecuménica, van a ser vistos como intolerantes, van a ser vistos como extremistas, van a ser vistos como fanáticos, como conflictivos, como anarquistas, como fundamentalistas y como sectarios. Cuando Juan Pablo II era papa, él lo dijo muy claro en octubre del año 99, ante 200 líderes de diversos grupos religiosos y credos, incluidos allí monjes budistas, sacerdotes de Zoroastro, cardenales católicos, gurús hinduistas, judíos y hasta protestantes, en una reunión que hubo en el año 1999. Él dijo lo siguiente: debemos unirnos a la hora de condenar a los cristianos fundamentalistas. Escuchen bien. Dice, debemos unirnos a la hora de condenar a los cristianos fundamentalistas. Estos fundamentalistas que renuncian a unirse al movimiento ecuménico deben ser silenciados y tienen que ser denunciados como extremistas peligrosos. Al buen entendedor con pocas palabras bastan, más claro ni el agua clara. Ahora bien, mis hermanos, la pregunta que surge de todo esto es, ¿cómo intentará silenciar entonces el Vaticano a quienes según ellos son fundamentalistas, extremistas y peligrosos? De esa forma, se pretende que las iglesias evangélicas sean menos exclusivas, que sean más abiertas a nuevos conceptos y, en definitiva, menos fundamentalistas. Dado que Dios tiene un remanente fiel a Él y a su palabra dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es decir, un remanente dentro del remanente a escala global. Somos 30 millones de adventistas en el mundo, pero dentro de los 30 millones hay un remanente del remanente que es fiel. Pero también hay un remanente esparcido que está dentro del seno de las otras iglesias, de los otros grupos cristianos del mundo. Cristianos, evangélicos, protestantes y católicos aún. Este grupo del remanente de Dios, tanto el remanente del remanente dentro de la iglesia adventista como el remanente que está esparcido en las otras iglesias que aman a Dios y aman a su palabra y son sinceros hijos de Dios, no estarán dispuestos a comprometer sus creencias ni sus principios para abrazar este plan apóstata ecuménico jesuita global. Y esto les va a traer problemas, nos va a traer problemas. Al ser desenmascarado ante el mundo las intenciones reales de todos los progresos secretos del poder papal, despertando las conciencias de miles y miles en todo el mundo que nunca escucharon palabras semejantes, estos se van a alarmar y se van a enfurecer porque ven que se están despertando las conciencias del pueblo, que miles están creyendo, pero se van a enfurecer y se van a alarmar contra quienes le quitan las máscaras, contra quienes los están desenmascarando. Y al no poder responder con la Biblia las preguntas de sus miembros, cuando acudan a ellos a preguntarles si son esas cosas así, al ver que las conciencias de ellos se despiertan y que no aceptan las meras razones de ellos, van a denunciar que el mensaje viene de Satanás y van a decretar el exterminio físico de todos los fundamentalistas cristianos. Y va a comenzar una persecución a muerte contra el pueblo de Dios en la tierra. Pero según el Papa Francisco, en medio de la violencia y de la intolerancia religiosa que priman el mundo, surge una nueva luz de esperanza. Él se refiere con esto a que en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, se está construyendo una mezquita, que sé que lo han visto en las noticias, lo han visto en videos de YouTube. Se está construyendo una mezquita, una iglesia y una sinagoga. 3 templos de las 3 grandes religiones descendientes de Abraham, de las religiones abrámicas. Una mezquita de los musulmanes, una iglesia que representa el cristianismo y una sinagoga que representa a los judíos, en el mismo lugar, con la premisa de que las 3 religiones más grandes del mundo convivan en armonía, ecuménicamente.
Toda esta instalación conformará la casa de la familia abrámica, ya que según el Antiguo Testamento, Abraham es una de las figuras más importantes en las tres religiones, de la misma manera, por igual, y se espera sea un símbolo de la unidad ecuménica global y la convivencia o coexistencia pacífica de las religiones del mundo. Mis hermanos, el plan para dibujar esto se empezó a forjar después de una visita del Papa Francisco a la península arábiga, a los Emiratos Árabes Unidos, en febrero del año pasado, del año 2019. Y esto es algo que tienen el pie puesto en el acelerador y quieren terminarlo cuanto antes. En esa reunión histórica se reunió con el gran imán Ahmed El Tayeb de Al-Shar para hablar sobre la fe interreligiosa. Luego ambos líderes, en este caso el Papa y el gran imán, publicaron el texto conjunto bajo el título Documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia. Este documento pide a los líderes políticos de todo el mundo que trabajen hacia la tierra unificada sin discriminación religiosa. Yo creo que en este año 2020, con lo que estamos viviendo ahora, con esta pandemia que no sabemos cuándo va a finalizar, ella va a finalizar, pero es una preparación para estos eventos, porque todo está planificado. Yo espero y creo que en este 2020, con lo que estamos viviendo nosotros ahora, por experiencia, con esta pandemia, que nadie se atreva a dudar de que un gobierno o nuevo orden mundial está formándose y que es acelerado, que está en camino. Todos los líderes políticos y religiosos a escala global lo están proclamando al descaro en los medios de comunicación. Se nos presenta este gobierno como la solución a los problemas de este mundo, mis hermanos. Los tratados, los acuerdos y otros documentos necesarios para que sea una realidad han sido todos preparados. Ya todo esto es una agenda planificada que lleva años planificada. Esto no se está improvisando en el camino, ya esto está hecho hace rato. Además de una religión mundial, se estudia la creación de un ejército mundial, de una moneda única mundial, de una constitución mundial, de un tribunal mundial, de un gobierno mundial. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, puede parecer que es un organismo solo político, pero no es así. Sus expectativas son mucho más amplias. Tenemos que entender que esta organización está controlada por el Vaticano. Luis M. Dolan, sacerdote católico argentino y que fuera representante emérito de las Naciones Unidas por más de 30 años, trabajando con esta organización como consultor y asesor y trabajador en programas religiosos e interreligiosos en más de 85 países, dijo lo siguiente, y se los comparto aquí. Este hombre dijo: se traen constantemente asuntos de moral y ética a esta organización mundial. Por ello, las Naciones Unidas extienden su poder a nuestros corazones y nuestras almas. El desarrollo debe ser total, por ejemplo, debe trascender el dominio puramente económico para incluir dimensiones sociales, culturales, políticas y espirituales. Se presenta el gobierno mundial como una idea esencialmente civil. No funcionará a no ser que se presente como un ideal religioso. Eso está en el desarrollo y espiritualidad, reflexiones personales de un católico, en Educación Global y Asociados. Dolan cree que para lograr este objetivo espiritual, la Organización de las Naciones Unidas necesita una voz católica. A que quizás nunca habías escuchado o habías oído decir alguna vez, en este caso, que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, debe encargarse también de los aspectos espirituales de la humanidad. ¿Qué ocurrirá cuando un organismo puramente político, entre comillas, que ya estamos viendo qué cosa es, quiera regir los asuntos de los religiosos a escala global? ¿Qué será de aquellos que no quieran adaptarse a las exigencias de la ONU sobre este punto, sobre este tema? Mis hermanos, la Biblia nos presenta el tiempo del fin como un tiempo de angustia y persecución para aquellos que quieran ser fieles y obedientes a Dios, cual nunca hubo desde que existe nación sobre la tierra ni lo habrá. El motivo no será otro que el de predicar a Jesucristo como el único en el que hay salvación y llamar a otros cristianos a abandonar sus iglesias para unirse al pueblo fiel de Dios en el fuerte pregón
del cuarto ángel de Apocalipsis 18 tras la lluvia tardía, que hace un llamado a salir de Babilonia, a salir de la confusión. No obstante, los cristianos que así piensen, los cristianos que actúen de esta manera, conforme a como han entendido y como lo dice la Biblia, van a ser denunciados y perseguidos por infringir leyes que pretenden proteger a los individuos, que pretenden proteger a la paz y la armonía global, que pretenden proteger a las personas de cualquier agresión espiritual, tildándolos de disidentes, de separatistas, de fanáticos, de extremistas, de fundamentalistas, de anarquistas, terroristas, de sectarios y enemigos de la ley, la paz y el orden. Se pretende controlar, en este caso, y dominar, incluso silenciar a nivel mundial a cualquier persona, a cualquier grupo religioso que no se atenga al nuevo orden mundial y sus leyes y al nuevo movimiento ecuménico global que ya se está formando. Esto va a suponer que cada uno deberá permanecer en su iglesia o en su movimiento religioso sin pretender evangelizar o hacer proselitismo con nadie, como ha dicho Francisco, a cualquier otro miembro que pertenezca a otra iglesia diferente a la suya propia. Sin embargo, como adventistas del séptimo día, tenemos la misión bíblica, profética y escatológica de predicar el mensaje de los tres ángeles al mundo y el del cuarto ángel de Apocalipsis 18, del versículo 1 al 4, de hacer un llamado proselitista al pueblo de Dios que está en Babilonia, a salir fuera, a ese pueblo de Dios que está dentro de la confusión ecuménica babilónica, liderada por la iglesia del sistema papal, quien es la madre de todas las rameras y toda la confusión de la tierra, y que fornica junto con ella, con los reyes de la tierra, y se embriagan con el vino del furor de su fornicación, que es su falsa enseñanza, su doctrina falsa. Antes de implantar este nuevo orden mundial ecuménico, mis hermanos, las naciones están llevando a cabo un seguimiento de todos los grupos religiosos de los Estados Unidos. Lo que el movimiento ecuménico mundial, bajo el liderazgo del Vaticano, está pretendiendo es que cada religión observe sus creencias a puerta cerrada, sin pretender evangelizar a otros, sin hacer proselitismo con otras personas. Lo que quieren es enmudecernos la boca y callarnos la boca para que no comportamos el evangelio de la salvación. Y eso quien lo odia es Satanás. Es la edad media en los tiempos actuales, en los tiempos modernos, en el siglo XXI. El mensaje, en resumen, es, mis hermanos, todos somos salvos, ya sea que seamos cristianos judíos, ya sea que seamos musulmanes, ya sea que seamos budistas o cualquier otra cosa. Como todos somos salvos, entonces ya no será necesaria la evangelización. Es el relativismo. Por lo tanto, todos aquellos que pretendan captar o evangelizar a otros, haciendo proselitismo o captándolos, según ellos, agreden o intimidan y crean enemistad, crean desorden, crean conflictos, por lo que deben ser disciplinados y deben ser silenciados por la persuasión o por la fuerza. Eso puede suponer un aparente beneficio para aquellos que no tienen que decir nada a otros. Pero para aquellos que aún tienen que decir algo a la humanidad, esta ley será el punto de apoyo a partir de la cual los cristianos que pretendan obedecer a Dios serán perseguidos. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, mis hermanos, como dijeron los apóstoles. El remanente de Dios en el tiempo del fin, y que ya estamos entrando a ese tiempo, va a tener que dar el último mensaje de advertencia a todos aquellos que aún se encuentren en Babilonia, como lo dice Apocalipsis 18:4, porque eso es profético y eso se va a cumplir. Y por eso Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino por testimonio o para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio no va a dejar de predicarse, y bajo el poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo va a ser un fuerte clamor, un fuerte pregón, pero en medio de una angustia terrible, un tiempo de angustia terrible, un tiempo de gran tribulación, cual nunca lo ha habido. Elena de White escribió en el libro El conflicto de los siglos lo siguiente, en la página 512. Dice así: el hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo al mensajero de la verdad para callarlo, como no se le dio a los reformadores anteriores. Conflicto de los siglos, página 512.
Por eso mismo, mis hermanos, el remanente de Dios de este tiempo final, el pueblo de Dios, será tratado como sectario, serán tratados como separatistas, serán tratados como fundamentalistas, extremistas y cristianos con poco amor, con falsas acusaciones. Y leyes de este tipo están siendo promovidas para que las naciones pierdan su propia potestad, para que pierdan su propio gobierno y sean dominadas encima por estos satánicos que están en el poder. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, firmó la orden ejecutiva número 13.107, que también fue llamada Implementación de los Tratados de los Derechos Humanos, en la que se requiere de todos los organismos federales, estatales y locales que asuman y respalden inmediatamente todos los tratados de las Naciones Unidas. Es decir, que este país ya se vendió a las Naciones Unidas. Con esa ley firmada por Bill Clinton, jesuita, ya esta nación está dominada por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas está dominada por el Vaticano, por el papado, por los jesuitas. Sea que el Senado del país, de esta nación, lo haya aprobado o no, tal y como establece la Constitución americana, no importa. Ya la ley está firmada, la firmó el presidente. Es una traición, son los traidores que tenemos dentro. Uno de esos tratados es el Tratado de Genocidio. Este tratado establece que persuadir a alguien a cambiar de religión es un crimen punible de castigo por la ley internacional. Se espera que dicha orden ejecutiva sea usada por la nueva Oficina de Control y Persecución Religiosa para arrestar, para encarcelar a los misioneros y predicadores cristianos que prediquen de forma exclusiva a Jesucristo, que en breve será considerado un crimen cuando se establezca las bases del nuevo orden mundial de la religión mundial ecuménica. Aunque la ley no está todavía en vigencia, no está en forcing, en algunos países los cristianos ya están siendo acosados por compartir el evangelio con otras personas. Como por ejemplo en Rusia, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, firmó una ley en el mes de julio, en el verano del año 2016. Una ley polémica que la llamó la ley Yarovaya. En el año 2016, la ley Yarovaya fue aprobada por las dos cámaras gubernamentales de la Duma estatal rusa, que da poderes especiales de control sobre algunos derechos, entre ellos el de expresión pública de la fe en los espacios públicos. Entre otras restricciones, la legislación Yarovaya aumenta las presiones en aspectos religiosos, redefiniendo, en este caso de forma amplia, la labor misionera, por lo que cualquier predicación religiosa o acto religioso realizado fuera de un lugar de culto pasa a ser tratado como actividad misionera, mis hermanos. Cualquier creyente misionero o nacional debe obtener un permiso del gobierno a través de una organización religiosa registrada para poder desarrollar alguna actividad pública, y no se podrá evangelizar en ningún lugar que no sea en iglesias y otros lugares religiosos. Las restricciones se aplican incluso a la actividad en residencias privadas y en internet. Así, un pastor protestante o un sacerdote ortodoxo que simplemente desee visitar a un enfermo o oficiar un entierro tendrá que presentar una solicitud de permiso a las autoridades estatales. Es increíble, pero cierto. La ley del 2016 en Rusia establece multa de hasta $780 para individuos y como $15.500 para las organizaciones que la violen. Los extranjeros que violen la ley van a ser expulsados del país. En el sur, en el oeste de Tanzania, en el suroeste de Tanzania, el pastor adventista Tensi distribuyó en mayo del año 99 más de 40.000 folletos evangelísticos. Y como resultado de esa obra misionera que hizo, 73 almas se unieron a la iglesia allá en Tanzania. Él contó cómo fue llamado por un sacerdote católico que quería saber quién estaba detrás de la distribución de esos folletos. Después de saber que se trataba de un pastor de la iglesia adventista del séptimo día, el sacerdote le dijo: lo que ustedes los adventistas están haciendo no lo van a poder
seguir haciendo. No será detenida vuestra obra por presiones locales o leyes nacionales, sino que serán controlados desde niveles internacionales. Los adventistas no se dan cuenta de lo que están haciendo. Así le dijo ese hombre. Increíble. Martín Lutero fue acusado por Roma, por la Iglesia Católica, de corromper el matrimonio, de incitar a la gente a las revueltas, de incitar a la gente a la guerra, el asesinato, el hurto e intentar destruir la fe cristiana. Los cristianos del tiempo del fin, mis hermanos, debemos prepararnos para ser aborrecidos por todos y perseverar hasta el fin. La táctica de Roma volverá a repetirse. Es la misma estrategia de Satanás desde el principio, a través de sus agentes en la tierra, porque él odia al pueblo de Dios. Entonces, esa táctica de Roma, empleada contra Lutero, empleada a través de los tiempos por Satanás, por medio de sus agentes humanos, volverá a repetirse. Primero el aislamiento social, después el descrédito, más tarde falsos testimonios y falsas pruebas, y finalmente la exterminación con un decreto de muerte, de exterminación, el martirio. Ese fue el proceso que se siguió con Cristo. Fue el proceso que siguieron con Esteban, con los cristianos en los días de Nerón, cuando fueron culpados del incendio de Roma. El mismo proceso que se hizo cuando la Inquisición en los siglos de la Edad Medieval, en la Edad Media, en la Edad Oscura. Fue lo mismo que se hizo durante el Holocausto judío. Y lo será en la mayor persecución de la historia, que pronto comenzará, mis hermanos. El tiempo de angustia más grande cual jamás ha existido en esta humanidad. En ese tiempo final de la gran tribulación que se avecina, que la tenemos cerquita, al doblar de la esquina. La iglesia adventista no es una secta, mis hermanos, pero será presentada al mundo como tal. Nada puede evitar que si vivimos una vida cristiana de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido, seamos perseguidos. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:10. Mis hermanos, la persecución servirá para glorificar a Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, dijo Pedro en su primera carta en el capítulo 4, versículo 16. Sí, Pedro dijo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:16. Dado que el tiempo, antes de que Jesús vuelva a la tierra, mis hermanos, será el de mayor persecución que ha existido jamás en 6.000 años de pecado que tiene este mundo, también será el tiempo de mayor glorificación del nombre de Dios, mis hermanos. Mientras más oscuridad, la luz alumbra mucho más y se nota más la claridad de la verdad, de la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Dios permitirá que así ocurra, ya que será el último medio de sacudir las conciencias del mundo, de las gentes, para que puedan decidirse y colocarse de la parte de Él, aunque los cielos se les desplomen encima. Estimados hermanos, quiero ir terminando con unas preguntas o dos preguntas para la reflexión. Y la primera es, ¿estamos estudiando diligentemente la palabra de Dios para poder ser protegidos de los poderosos engaños que se avecinan sobre el mundo y que podamos volver a ser el pueblo del libro como una vez se nos llamó? ¿Estamos estudiando la Biblia? ¿No estamos siendo cristianos light? ¿Estamos profundizando, escudriñando las Escrituras, como dijo Jesús? Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La otra pregunta es, ¿estamos preparados para obedecer a Dios ante que a los hombres? Y estar dispuestos a no callar lo que hemos visto y oído, siendo testigos fieles de Dios, mis hermanos. Jesús dijo en Mateo 5:10-12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y Pablo reafirmó
Lo mismo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 12, cuando dijo: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mis hermanos, tenemos que ser mártires hoy, aquí y ahora. La palabra mártir en griego en la Biblia es la que se traduce como testigo. Cuando Jesús dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, esa palabra ahí es martureo, martus, que viene de la palabra original mártir. Cuando él dijo: será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, ahí la palabra utilizada es martureo, por testimonio, testigo, mártir. Entonces tenemos que ser mártires hoy, aquí y ahora. Pero un mártir no es solamente alguien que muere por una causa, aunque sí lo es, no es solo eso. Mártir es alguien que está convencido de la verdad, mi hermano, y la manifiesta tanto en su vida como en su muerte. Los fuegos de la persecución no hacen a los mártires, simplemente los revelan. El hombre que no es ya un mártir, hoy, aquí y ahora, nunca dará su vida por la verdad, porque los mártires murieron no para transformarse en tales, sino porque ya lo eran. Sí, mi hermano, si no somos mártires ahora, aquí, ahora, en este momento, cuando llegue el momento de la prueba no lo vamos a hacer. Y quiera Dios que podamos contestar como los 3 jóvenes hebreos delante de Nabucodonosor, con el horno de fuego ardiendo 7 veces más por encima de lo natural, de lo normal, que le dijeron: mira, rey, esto no tenemos que discutirlo contigo. El Dios que nosotros servimos, Él nos puede librar. Él nos puede librar de tu mano. Pero una cosa te vamos a decir y te vamos a aclarar en tu mente. Si no nos libra, tampoco vamos a adorar tu imagen. Él nos puede librar. Sabemos que Él tiene el poder para hacerlo. Pero si Él no lo hace, tampoco vamos a adorar tu imagen, rey. Porque nosotros vamos a ser fiel hasta la muerte, si es necesario. Porque tenemos garantizada la corona de la vida eterna que nos va a dar el Señor, juez justo, no solo a nosotros, sino a todos los que aman su venida. Por eso, mi hermano, tenemos que ser mártires hoy. Tenemos que estar convencidos de la verdad, escudriñar la verdad, que es su palabra, que es su ley, que es Cristo Jesús, y manifestarla en nuestra vida como en nuestra muerte si es necesario. Y recordar siempre que los fuegos de la persecución, del martirio, no hacen a los mártires, simplemente los revelan. Porque el hombre que no sea ya un mártir hoy, aquí, ahora, en este momento, si no lo eres hoy, aquí y ahora, si yo no soy un mártir hoy, aquí, ahora, nunca vamos a dar nuestra vida por la verdad. Porque los mártires murieron no para transformarse en tales, sino porque ya lo eran. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con Él.